Siguiendo esta noticia, Gunter Rabe se encuentra en San Martín de Porres para actualizarnos la información. ¿Cómo estás, Gunter? Buenos días. Hola, Gunter. ¿Qué tal? Carla, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Precisamente sobre este tema hemos llegado hasta el pabellón de adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental. En este lugar se atienden pacientes que tienen diferentes adicciones. Una de ellas es la adicción a los videojuegos y también a la ludopatía. Estamos precisamente esta mañana con la doctora Victoria Ángeles, quien es directora de la Dirección de Adicciones. Doctora Ángeles, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Canal N, ¿cómo está? Explíquenos un poco al público qué tenemos atrás, los pacientes, qué tipo de rehabilitación están haciendo. Bueno, este es un sistema. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Es una forma de intervención, ¿no? Que es la hospitalización, que es corta, ¿no? Es esencialmente para hacer un corte de aquellas personas que no pueden hacerlo a través de la parte ambulatoria. Es una forma, un sistema, nada más. Perfecto. Bien, Karina, Carlos, precisamente comentábamos, escuchando la noticia esta del joven que asesinó al otro muchacho, ¿tiene que ver el videojuego con la manera de cómo este otro joven asesinó al muchacho este por rivalidad en los juegos? No, yo creo que es importante aclarar lo siguiente. Las características de persona, la personalidad, puede influir definitivamente en la conducta de una persona. Entonces, yo creo que es importante señalar que probablemente este sea el extremo de los adictos que vemos. Y lo más probable es que haya un trastorno o rasgos de personalidad inadecuada, familia disfuncional. No todos los adictos o los adictos a videojuegos o ciberadictos van a terminar con esta conducta, ¿sí? Entonces yo creo que es importante hacer el señalamiento de esta característica personalidad. Doctora, mis compañeros, Carla y Karina, le quieren hacer alguna consulta desde el estudio. Compañeros, pueden preguntarle a la doctora que los está escuchando. Hola, Sí. ¿cómo están? Buenos días, qué gusto. ¿Cómo está, Gracias por la doctora? oportunidad. Gracias por atendernos. ¿Es verdad que el videojuego no es el responsable ni el causante de la muerte de una persona? Tiene que ver con la persona y con su responsabilidad. Pero me pregunto por la disociación de la realidad con la ficción. ¿Qué tan común puede ser eso? Yo creo que es importante señalar lo siguiente. Por ejemplo, en otras adicciones, la sustancia puede ser el factor desencadenante de una conducta inadecuada. En este caso de los videojuegos, especialmente en el tema que ustedes están exponiendo, yo tengo que decir que probablemente ya haya antecedentes en la personalidad del sujeto, del individuo, ¿no? Claro. Y es importante señalar que hay factores personales que van a ser factores de riesgo o causales de una adicción. Hay quienes dicen también, doctora, que cuando uno consume violencia y cuando los niños ocupan tantas horas en estos videojuegos que muchas veces son violentos, su comportamiento también es violento. ¿Qué nos puede decir usted sobre ello? Quiero retomar lo anterior. Cuando hablamos de factores personales, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el factor biológico. Chicos que tienen trastornos atencionales, que tienen déficit de atención, y este déficit de atención lamentablemente tiene una conducta impulsiva, una conducta agresiva, y lo que hemos notado en los adictos mayores es que ha sido el antecedente que lo ha llevado a la conducta adictiva. Entonces, no todos los adictos van a tener este trastorno, pero existe este trastorno biológico, por ejemplo, ¿no? Como un factor personal. Puede haber un factor emocional, de depresión, de ansiedad, puede haber factor familiar, y usted lo decía, cuando hay violencia, cuando no hay comunicación, cuando hay una autoridad muy dura en la casa, hay disfunción familiar, no hay roles claros. Esos son los factores familiares que van a ser los factores de riesgo o causales para que una persona ingrese. Acuérdense que las adicciones es multifactorial. Claro, también está la parte social. En este caso, usted nos está hablando de adicciones, pero en el caso de los pequeños o de los adultos, incluso que juegan durante largas horas estos videojuegos que muchas veces son violentos, luego sí, esto les puede a ellos generar un comportamiento violento, ¿o no hay un estudio que indique esta relación? Sí, lo que quiero decirles a ustedes es que lamentablemente hablar de adicción es hablar de consumo de sustancias y conductas adictivas. Y hay factores, como cualquier enfermedad. La adicción es una enfermedad que va a tener causas, factores de riesgo, y es multicausal. Una de las
formas podría ser un niño hiperactivo. No sé si podemos centrarnos en el niño hiperactivo, el niño que no puede estar tranquilo, quieto, que en el colegio le dicen a este chico es un hiperkinético. Ese es un factor de riesgo y este chico puede ingresar a jugar y realmente volverse adicto tempranamente. Tenemos adictos de 9 años. Ahora, cuando hablamos de adicción, estamos hablando de criterios que se van a ir presentando, ¿no? Y que van a ir a lo largo de 12 meses, por ejemplo. Esas son las clasificaciones internacionales. Por ejemplo, acá en el instituto, le voy a decir, tenemos adictos a Internet y el rango de edad está entre 10 y 25 años. Ludopatía, por ejemplo, 3. Ludopatía más Internet, ¿no? 2. Entonces, yo creo que es importante señalar el rango de edades. En el año 2011, igual, 91 de los pacientes estaban entre 10 y a 25%. O sea, estamos hablando del 96% adictos entre los 10 y 25 años, para un poco tener una idea, ¿no? Claro, ahora, doctora, me parece muy interesante cuando usted lo plantea en términos de, acá hay temas biológicos por un lado, es una de las aristas, otro es la formación de esa personalidad, ¿no es cierto? Así es. Que también, pero yo sí quisiera, si estoy mal, usted me lo dirá, que el juego no es el responsable, es decir, si ese juego violento lo juega un niño de 10 años acompañado con un adulto, y juegan y a partir de ahí sacan conclusiones como lo que estás haciendo no es correcto o eso no se hace, esto no es la vida, ¿no? O reflexionas con él, de pronto el videojuego es una posibilidad también. Así es. No, estamos de acuerdo, una persona que juega de repente media hora, que es lo normal, hasta 1 hora, no hay problema, Carlos. Claro. El problema es cuando entramos a la conducta adictiva, estamos hablando ya del adicto. Que igual puede ser a drogas legales, drogas ilegales, llámese tabaco, llámese pastillas, ¿me entiendes? O sea, la adicción es una sola. Por supuesto. Claro, y el juego en sí mismo tampoco es la única razón que desencadena. Además, recordemos que en el caso de este muchacho que ha muerto apuñalado, se trataba de un juego de baile. De baile. No era un juego violento, era un juego de baile virtual. Y una pelea pues ha desencadenado y ha terminado en esta desgracia, ¿no? O sea, nada tenía que ver con un juego violento. Sí, eso es importante señalar. Hay otros juegos muy violentos y justo es de baile, ¿no? De sacar citas, pero ahí tiene que ver, creo yo, lo que les comentaba, ¿no? El rasgo de personalidad, lo que hay detrás de la persona, lo que hay detrás de la familia, de repente familia disfuncional, pero por favor, este es el extremo. No todos los adictos a Internet van a presentar esta conducta. Claro. Doctora, no sabe lo útil que ha sido escucharla. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Y a Gunter también. Buen día, Gunter. Un abrazo, Gunter. Gracias, Karina, Carlos. Un abrazo. Interesante el tema. Y tienes razón, no era un juego violento, ¿no? Era un juego de baile. Sí, bueno, qué desgracia. Las realmente. personalidades cuando están atravesadas por otros conflictos, cualquier cosa puede ser un detonante. Es verdad. Bueno, Carlos, vamos a cambiar de tema. 8:45 minutos, nos vamos hasta